Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema de la oración. Esta es la parte número 27. Y estamos hablando acerca de varones de oración, de esos varones que se destacaron precisamente en la palabra de Dios por ser varones de oración. Y el día de hoy vamos a hablar del profeta Eliseo. El día de ayer hablamos del profeta Elías. Hoy vamos a hablar del profeta Eliseo. El profeta Eliseo fue el sucesor precisamente de Elías, del profeta Elías. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este varón de oración. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 8 al 19. Dice la palabra del Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Díjole entonces a Giezi: Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado: Llévalo a su madre. Amados hermanos, podemos ver la historia de Eliseo, como precisamente le pusieron, ya habíamos hablado también de esta historia, pero enfocados en el servicio que tuvo esta mujer sunamita, de que fue una persona servicial. En este día lo vamos a enfocar en la cuestión de Eliseo, que fue un varón de oración. Esta mujer sunamita veía que él pasaba constantemente por ese lugar y le dice a su esposo que construyan un aposento para que precisamente Eliseo tuviera en donde dormir, que pusieran una mesa, un candelero. Y Eliseo, al ver que esta mujer era muy servicial, que era muy cordial con ellos, precisamente, pues le dice que qué puede hacer por ella. Y ella le dice: Yo habito en mi pueblo. Entonces le dice a Giezi su criado: ¿Qué podemos hacer por ella? Y Giezi su criado le dice pues que ella no tiene hijos y que su marido era un hombre ya de edad avanzada. Entonces pues el profeta Eliseo le dice que por el siguiente año iba a tener un hijo. Ella le dice pues que no se burlara de ella. Ella creía que no estaba hablando en serio, no lo creía, pero sin embargo el Señor le concedió un hijo. Pero ¿qué sucede? Este niño crece y llega un momento en el que este niño enferma y muere. Vamos a ver qué sigue en la historia, amados hermanos. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Reyes 4:32 al 37. Dice: Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Aquí encontramos el versículo que nos habla de que precisamente el profeta Eliseo recurría a la oración. Era también un varón de oración, un varón que sabía que el poder venía solamente de Dios, que él sabía que Dios podía devolverle la vida a este niño. Y dice la palabra en los siguientes versículos, dice:
Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jessie y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Aquí podemos ver precisamente cómo nuestro Padre Celestial hizo el milagro. Y este niño, el hijo de la tsunamita, precisamente después de haber estado muerto, pues Dios le concede nuevamente la vida. Pero aquí podemos ver cómo Eliseo, cómo el profeta Eliseo recurrió a la oración. Él clamó a Dios, él estuvo orando por precisamente para que este niño volviera nuevamente a la vida. Dios lo escuchó y precisamente este milagro aconteció. Nuevamente, amados hermanos, viendo que es importante tener esa humildad de la que hablábamos el día de ayer, de ser personas que sepamos y tengamos muy en claro que no somos nosotros, que solamente nosotros somos instrumentos de Dios, pero el que tiene el poder únicamente es Dios. Y lo podemos ver ejemplo tras ejemplo precisamente con estos varones de oración. El día de ayer con el profeta Elías, el día de hoy leyendo acerca del profeta Eliseo. Y vamos a ver, amado hermano, también otro punto acerca del profeta Eliseo. Ya vimos pues el milagro que a través de él obró Dios, dándole la vida a este muchacho, al hijo de la tsunamita. Y vamos a ver en Segunda de Reyes 6:15 al 23 qué sucedió también. Vámonos ahora a Segunda de Reyes 6:15. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. Aquí nuevamente podemos ver, amado hermano, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí podemos ver cómo nuevamente vemos que ante esta situación que se presentó, Eliseo recurrió a la oración. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y vamos a hablar un poquito de contexto de esto antes de seguir con los demás versículos, amado hermano, porque vamos a terminar hasta el 23. Resulta, amado hermano, que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y resulta de que el profeta Eliseo le decía a Israel, al rey de Israel: no vayas por este lugar porque te van a poner una emboscada. El rey de Siria te va a poner una emboscada. Entonces, pues el rey de Israel no caía en las trampas del rey de Siria. Resulta que el rey de Siria comenzó a sospechar, comenzó a pensar: ¿qué estará pasando? Yo creo que hay algún infiltrado entre el ejército, alguien que le está dando el aviso al rey de Israel. Entonces los siervos, las personas del rey de Siria dijeron: no, no es de que haya algún infiltrado. Lo que pasa es de que el profeta Eliseo le dice al rey de Israel todo lo que tú planeas hacer y lo pone sobre aviso. Entonces se molestó demasiado el rey de Siria. ¿Y qué sucedió? Mandó a sitiar el lugar en donde se encontraba el profeta Eliseo. Fue y se llenó de un ejército numeroso. El criado, cuando se levantó, se da cuenta, amado hermano, que están sitiados, que están rodeados de este ejército del rey de Siria. Y resulta de que pues él le dio temor, ¿verdad? Se asustó porque pues vio toda la gente que estaba armada, que estaban rodeando el lugar en donde ellos se encontraban.
¿Y qué sucede? El profeta Eliseo clama a Dios, recurre a la oración y le dice a Dios que le abra los ojos a su criado, a su siervo, para que él pueda ver que aun y cuando había personas, un ejército numeroso alrededor, eran más los que estaban, o sea, el ejército de Dios que estaba a favor de Eliseo y de su criado, era más numeroso que el ejército que había ido de Siria a sitiarlos. Ahora sí, amado hermano, ya después de haber dado esa explicación, vamos a ver qué continúa en la historia. Y vamos a ver, dice, dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. Nuevamente Eliseo recurriendo a la oración. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Primero pidió que le abriera los ojos a su criado, para que él viera que el ejército del Señor era más numeroso que los sirios. Primero eso. Y entonces cuando él vio, pues vio que estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. O sea, el ejército del Señor de Jehová era más numeroso que todo el ejército de Siria. Primero oró por eso. Segunda oración que hizo el profeta Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Primero pidiendo de que se le abrieran los ojos al siervo, al criado. Y después pidiendo que hiriera Dios con ceguera precisamente a los sirios. Pero vamos a ver por qué. Dice, y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. ¿Qué sucedió? Que el ejército de Siria se quedara ciego. Eliseo, el profeta Eliseo, fingió, no, él no dijo yo soy el profeta Eliseo, sino que ya cuando estaban ciegos los sirios, el ejército de Siria, él fingió pues que era un guía y dijo yo los voy a guiar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya le dice a nuestro Padre Celestial que les abra los ojos, ya se encontraban ellos en medio de Samaria. Vamos a ver qué sucede. Dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Fíjate, no era para hacerles mal, era para que todavía ya se abrieron sus ojos. ¿Y qué pasó? No los mates, le dijo al rey de Israel, no los mates, no mates a los sirios. Dales de beber y dales de comer. Y el 23 dice, entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Fíjate, amado hermano, qué hermosa historia de que precisamente ellos pues no se aprovecharon de matarlos, sino que les dieron de comer, de beber y fueron enviados nuevamente pues al rey de Siria. Y ya ahora sí fue una manera en que hubo paz y que ya nunca volvieron bandas armadas, nunca hubo ya ese sitio ni nada entre Israel y Siria. Así que imagínate, amado hermano, este era un varón de oración, un varón que recurría precisamente a la oración y que él para tomar decisiones, para tomar este tipo de decisiones, él oraba a Dios, él clamaba a Dios y él tomaba la decisión y pues Dios le escuchaba, amado hermano. Y esa es la enseñanza que nosotros debemos de tener, amado hermano. Esa es la enseñanza que Dios nos da precisamente a través de estos varones de oración. A que tengamos siempre la prioridad de orar, de buscar a Dios para tomar decisiones sabias. Aquí podemos ver cómo tomó una decisión sabia precisamente el profeta Eliseo, porque hasta eso ayudó para que hubiera paz, para que ya no volvieran bandas armadas de Siria
a Israel, amado hermano. Así que la oración, además de deleitarnos en el Señor, nos ayuda precisamente a tomar buenas decisiones, a clamar a Dios, a que Dios nos muestre el camino, a que nos dé guía, a que sepamos qué decisión tomar y que pues Dios, ahora sí de que pidiendo conforme a la voluntad del Señor, pues nuestro Padre Celestial pues nos concede, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Así que hay que poner por obra, amado hermano, precisamente el estar orando, el estar buscando a Dios. Aprendamos de estos varones de Dios que en esas situaciones en las que ellos se encontraban, ellos recurrieron a la oración. Imagínate, amado hermano, este varón de Dios encontrarse en una situación como esa de estar sitiado por un ejército tan numeroso. El criado tuvo temor. El criado se atemorizó porque imagínate levantarse y ver todo el ejército alrededor, todo el que estaba alrededor del lugar en donde se encontraban. Cualquiera hubiéramos tenido temor, ¿verdad? Cualquiera hubiéramos dicho, ¿ahora qué voy a hacer? Pero, sin embargo, el profeta Eliseo no se dejó llevar por esa situación. Él lo que hizo fue confiar en Dios y fue clamar a nuestro Padre Celestial. ¿Precisamente para qué? Para que su criado viera que pues había un ejército de Jehová muy numeroso, que era mucho más numeroso que el de los sirios. Así que cuando enfrentamos también este tipo de situaciones, que en ocasiones puedes sentirte también acorralado por la situación en la que estás pasando, por una necesidad fuerte, pues precisamente que sea nuestro Padre Celestial guiándonos en nuestra oración, y también que podamos tener esa confianza de que la protección del Señor es mayor que la situación que estemos enfrentando, que las dificultades que están a nuestro alrededor, y también a tomar decisiones con sabiduría, porque él hubiera sido muy fácil que el profeta Eliseo hubiera dicho, pues sabes qué, rey, mátalos, aquí ya tienes al ejército, ya están ahora, así que como se dice coloquialmente, en bandeja de plata, pues ya mátalos. No, sin embargo, él actuó de una manera prudente y favorecedora precisamente para el pueblo de Israel, amado hermano. Y eso es lo que la oración debe hacer también en nosotros, ayudarnos a ser personas prudentes, ayudarnos a tomar buenas decisiones, ayudarnos a tener paciencia, ayudarnos precisamente a ser personas con mansedumbre, a ser personas que los frutos del Espíritu vayan empezando en nuestra vida a surgir precisamente. Pero necesitamos ahondar en la oración, ahondar precisamente, y lo decíamos en días anteriores, no con oraciones express, no con oraciones de microondas, sino que ahondar, entre más ahondemos en la relación con nuestro Padre Celestial, en nuestra oración, en nuestro tiempo de oración, pues precisamente el Señor nos va a estar guiando, vamos a escuchar la voz del Señor más clara en nuestra vida, vamos a saber qué hacer en cada una de las situaciones. Amado hermano, ya lo dijimos una vez, es como tú que me estás viendo, que ya conoces los gestos o ya sabes ciertos tonos de voz de tu esposa o de tu esposo, que ya conocemos a nuestro cónyuge, ¿verdad? Por la misma confianza, por la misma comunicación. Entonces, amado hermano, si no tenemos una comunicación constante y profunda con nuestro Padre Celestial, ¿cómo queremos escuchar su voz? ¿Cómo queremos tener esa sensibilidad a la voz de Dios? Necesitamos ahondar en nuestra relación, en la oración con Dios, para que sea más fácil escuchar precisamente lo que Dios nos quiere decir. Cuando nos dice, ¿sabes qué? Es por este camino, ¿sabes qué? Es por aquí. Aunque nosotros creamos que es por este lugar, si Dios te dice es por aquí, ser obedientes y saber que eso es lo correcto, porque precisamente estamos escuchando la voz de Dios. Y estos profetas, estas personas de oración, nos van enseñando también que eran personas que estaban en constante oración y que ellos precisamente escuchaban muy claramente en su ser la voz de Dios. Ya sabían ellos qué hacer, qué decisiones tomar, precisamente por esa relación que iban ellos forjando día a día en oración con nuestro Padre Celestial.
Así también tú y yo, también todos nosotros necesitamos ir forjando una relación de oración profunda, que realmente sea profunda con nuestro Padre Celestial, una para deleitarnos en Él y otra para que Él siga dirigiendo nuestros pasos y sigamos tomando decisiones acertadas en todo tiempo, porque en ocasiones hay muchas personas que precisamente oran pero no tienen una relación firme con Dios, o son oraciones express que tienen y por eso cometen muchos errores. Dice, no, es que si oré, pues sí, pero es que si hiciste una oración de 1 minuto, de 2 minutos y nada más te arrodillaste a decirle, Señor, cuídame, protégeme y ya en todo el día no te acordaste de Dios, eso no es una intimidad, no es una oración como debe de ser. Así que hay que dedicarle el tiempo, hay que dedicarle el tiempo a la oración, a tener ese tiempito con Dios. Y Dios nos va dirigiendo y Dios nos va a ayudar a estar tomando decisiones acertadas. Muchas veces humanamente las personas pueden decir, oye, ¿qué decisión estás tomando? Pero Dios a ti ya te da la certeza de que es lo correcto y te das con el tiempo cuenta o con el transcurso de los días que la decisión fue correcta, que realmente fue guiada por Dios. Pero eso solamente nos lo da el Señor cuando vamos ahondando. De eso vamos a hablar más adelante también, de que el Señor nos ayuda a seguir teniendo discernimiento, a tenerlo más afinado el discernimiento. Pero tenemos que tener una relación muy estrecha con Dios en oración para que eso suceda. Porque si no pueden pasar largos años o puedes decir ya tengo 10 o 20 o 30 años en el Evangelio y sin embargo no escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no has ahondado en tu relación en oración con Dios. Por eso es importante que pongamos este énfasis en la oración, amado hermano. Y vamos a seguir hablando en estos días de más varones que precisamente se distinguieron por estar buscando a Dios y por estar orando. Si fue de bendición, compártelo con más personas para que sepan acerca de estos varones de oración, para que aprendan también, para que todos aprendamos juntos acerca de estos varones de oración. Y pues que tengas un excelente y bendecido martes. Muchas gracias por ver el video y pues a seguir poniendo por obra la palabra de nuestro Padre Celestial. Separa un tiempito en el transcurso del día. Siempre hay oportunidad en el día de que podamos buscar a nuestro Padre Celestial, así que deleítate en Él, pasa tiempo con Él, sin prisas y buscándolo, poniendo todas tus necesidades, todas tus aflicciones delante de Él, todo lo que te aqueja, tus miedos, las aflicciones que tienes, las cosas que te preocupan, todo ponlo delante de nuestro Padre Celestial. Y deleítate en Él, descansa en Él, encuentra en Él esa paz que estás buscando y esa dirección para los proyectos que tengas en mente o que quieras llevar a cabo, ¿verdad? Así que bendiciones y muchas gracias por ver el video. Si tienes alguna petición de oración, puedes hacérnosla saber. Mi esposo y yo vamos a estar orando por tus necesidades. Bendiciones, excelente martes.